Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermano Felipe. Eh, este día vamos a estar hablando acerca de la atención. Este es un tema, la parte 2 de la clase que tuvimos hace 2 semanas, que trata con la ley del discípulo. Y dado a que la atención es el corazón de esa ley, yo quisiera tocar o hablar en este día de básicamente un tema que, créanme, no es fácil. No es fácil cuadrarlo para que podamos entenderlo, ni tampoco es fácil hablar de él, pero voy a intentarlo, voy a tratar de poder sacar al final de esta clase la esencia de lo que quise decir, lo que quiero comunicarle a cada uno de ustedes. Am, la semana antepasada hablamos acerca de la ley del discípulo, y la ley del discípulo dice lo siguiente: el discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. Si usted puede leer este letrero, me gustaría que um, lo lea conmigo. Dice nuevamente, léalo en voz alta. El discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. El discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. La ley número 1 nos dice que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. La ley del discípulo dice el discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. Entonces el corazón de la primera ley es el conocimiento que el maestro tiene, pero la segunda, el corazón de la segunda ley es el interés, es esa atención que el discípulo debe tener cuando está aprendiendo. Gregory dice que la atención es la capacidad de aplicar los sentidos y la inteligencia a la percepción de las cosas. Eso es la atención, es esa capacidad de aplicar los sentidos y la inteligencia a la percepción de las cosas. Entonces, si la atención es una capacidad, quiere decir que esa capacidad se obtiene a través de la preparación adecuada para desempeñar un oficio o hacer una cosa. Eso es lo que capacidad significa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que un adulto, un adulto, no puede poner atención en la iglesia por varias razones. Primeramente, quizás porque no ha desarrollado la capacidad de poner atención. Por enfermedad, por la vejez, por varias otras razones. Pero todas esas razones llegan al mismo río. Es el hecho de que una persona que no pone o no sabe cómo poner atención, entonces es una persona que no ha desarrollado su capacidad de aplicar sus sentidos y la inteligencia a la percepción de las cosas. Entonces, ustedes como maestros, ustedes no pueden, yo no puedo enseñar sin primeramente haber cautivado la atención de aquellos a los que les estoy enseñando. Gregory dice lo siguiente: dice que sin prestar atención los discípulos no pueden aprender. Entonces esto me lleva a la conclusión de que la atención es uno de los aspectos más importantes de la enseñanza. El conocimiento por el lado del maestro, pero la atención por parte del discípulo. Ahora, ¿cuándo es que comienza a desarrollarse la atención? Desde niño, continúa desde niño, continúa con los adolescentes, continúa con la juventud, continúa con la edad adulta y luego termina con la vejez. Entonces es una capacidad
que se va desarrollando poco a poco. Hay ocasiones que los niños no están poniendo atención a la clase que usted les está dando simplemente porque no tienen ningún interés de lo que usted está diciendo. Entonces, usted tiene que saber cómo preparar a los niños para que cuando crezcan un poco más, el próximo maestro les pueda enseñar con más éxito. ¿Por qué? Porque los niños han aprendido a desarrollar esa capacidad de prestar atención. Gregory también dice que es lo mismo hablar a los sordos o a los muertos que tratar de enseñar a un niño que no presta atención. Es increíble que en muchas ocasiones nosotros comenzamos a enseñar sin haber cautivado la atención. Y si usted no cautiva la atención de sus oyentes, es como estar hablándole a los sordos o tratar de enseñar a un niño perdón, o a los muertos cuando usted no ha cautivado la atención. Entonces, de eso se va a tratar la clase del día de hoy. El enfoque es la segunda parte de la ley del discípulo. La ley del discípulo que nos dice que el discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. Entonces el día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la ciencia y la atención como un trastorno complejo del neurodesarrollo, conocido como trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el TDAH. De acuerdo a las varias ciencias, la medicina, la psiquiatría y la psicología, estos trastornos pueden afectar dos grandes aspectos de la vida de todos los que son sus discípulos. Primeramente, afecta el éxito de, de su hijo en sus actividades escolares y número dos, le afecta en sus relaciones personales. Entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es que voy a tratar de hacer un contraste. Un contraste en a quién le cree usted. ¿Usted le cree a la ciencia o usted le cree a la teología? Va a ser una de esas clases no muy fáciles de explicar. Bueno, antes de continuar, quiero saludarle a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Carlos Bermúdez, a mi hermana Iraida, a Mayerly, a mi hermano Ramón, a Marrosa, a Normita, a Romy y a todos los hermanos que están con el hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿me escucha? ¿Me escucha? Abra su teléfono, su micrófono. ¿Cómo está mi hermano? Hermano Carlos. Bueno, no pudo abrir su micrófono. Está tratando de abrirlo. Bueno. Ok, hermanos. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que estamos tratando de hacer en este momento. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que la ciencia y la teología es. Y la pregunta es, ¿a qué se debe la falta de atención de un niño? Yo tengo muchos años estudiando pedagogía, muchos años estudiando todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Y al principio, cuando yo estaba aprendiendo esto, estudié mucho de lo que se llama en inglés child development o desarrollo del niño. Todos los libros de texto que usted usa aquí en los Estados Unidos están inundados de ciencia. Y pues es obvio porque las escuelas y los libros de textos
que no tienen nada que ver con la teología, tienen que emplear una forma o una manera de explicar el, el comportamiento del ser humano. Cuando en los libros de texto o en las clases de pedagogía a las que usted va, se habla acerca del comportamiento del ser humano, sea cristiano o sea secular, por lo general las enseñanzas que usted va a recibir van a ser de carácter científico. Y cuando yo estoy hablando de carácter científico, estoy hablando de la medicina. La medicina que se deriva entre lo que es la medicina, la psiquiatría y luego tenemos otra ciencia más que se llama la psicología. Esas tres ciencias se unen para poder explicar el comportamiento de los seres humanos. Entonces, cuando esto ocurre, el comportamiento del ser humano básicamente se explica desde un punto de vista secular, desde un punto de vista científico. Desde viene esa observación, perdón, ese comportamiento del ser humano se explica a través de la observación, el observar al ser humano y al tratar de poner ciertas estadísticas y ciertos datos que le dejan saber al científico por qué el hombre se comporta como se comporta. Pero hay un dato muy importante que la ciencia, por lo general, nunca va a considerar lo que la teología dice acerca del comportamiento del hombre. Es más, la, la ciencia, en muchos de los casos, niega la veracidad de la teología, niega lo que Dios ha dicho acerca del comportamiento del, del hombre. Por ejemplo, la psicología dice que el comportamiento del hombre en muchos casos se debe a las circunstancias, se debe al entorno donde la persona ha crecido. Por lo general, esos problemas que presenta el hombre en su comportamiento tienen que ver con quizás el abuso de un padre, el abuso cuando era pequeño, una violación, un trastorno psicológico y por lo tanto en sí esta persona no es asesino, no es borracho, sino que es simplemente una víctima de, de sus contornos, de la manera como creció. Eso es lo que dice la ciencia. Por el otro lado, la teología no dice eso, sino que la teología dice que el hombre se comporta como se comporta porque es pecador, porque tiene en sí la semilla del pecado. Eh, entonces, está corrompido por dentro. La misma palabra dice que todo lo que sale del corazón, los hurtos, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, todo eso, los pleitos, viene del corazón. Entonces, la teología y la ciencia, de cierta manera, se oponen la una a lo otro, ¿ok? Y explican el comportamiento del hombre desde una diferente perspectiva. Y eso es muy importante que usted lo entienda, que usted lo comprenda. Y es importante que lo entienda porque si usted es un pastor, usted tiene que determinar qué es lo que le va a enseñar a la gente. ¿Le va a enseñar a la gente ciencia o le va a enseñar a la gente teología? ¿Le va a decir a la gente que que son porque la razón por la que se comporta como se comportan es porque son pecadores? ¿O les va a decir que es muy posible que se comporten como se comportan por el simple hecho de el contorno donde crecieron y se desarrollaron y todo eso los ha llevado a ser como son? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Eh, una vez más, le repito que si usted está involucrado en enseñar a los niños, y de su iglesia lo envían a usted a tomar cursos, a tomar clases, tarde o temprano usted se va a encontrar en un salón de clase hablándole de ah, teorías de la ciencia y no necesariamente de
la teología. Y le voy a dar un ejemplo el día de hoy. Por ejemplo, comencemos con esta pequeña historia que nos dice un doctor que escribe acerca de este síndrome del TDAH. Y ustedes van a ver cómo en esta historia él describe el trastorno o los traumas que tienen algunos niños y lo generaliza de tal manera que cuando usted lo lee y comienza a pensar quizás o ya sea en sus hijos o en los hijos de otros, usted se va a dar cuenta que quizás la mayoría de los niños en su salón de clase a lo mejor tienen este problema o este síndrome. Observe, dice, Jack, el hijo de Lisa, siempre había sido muy inquieto. Incluso cuando estaba en preescolar, convertía su casa en una especie de remolino, gritando, desordenando las cosas de la casa y montándose en los muebles. Ningún juguete o actividad cautivaba su atención más de un par de minutos, tras los cuales volvía sin aviso a actuar impulsivamente sin tener en cuenta los peligros de las calles transitadas o los centros comerciales llenos de personas. Cuidar de Jack era una tarea fatigante para sus padres, pero aquel entonces Lisa no se preocupaba demasiado por esto. Ella pensaba en el refrán popular, los niños siempre serán niños, él los superará. Pero el tiempo pasaba y Jack, con 8 años, seguía siendo difícil de controlar. Cada día se convertía en una lucha para llevar a cabo las simples de las actividades, desde los deberes a las tareas de la casa. Cuando sus maestros hacían comentarios sobre su falta de atención y cuando su mal comportamiento en clase se hacía demasiado frecuente como para ignorarlo, Lisa llevó a Jack al médico, quien le recomendó una evaluación para detectar el síndrome de déficit de atención con hiperactividad o conocido con el nombre de TDAH. Algunos de ustedes, sin leer lo que continúa, ¿tienen algún niño así como este niño, el hijo de Lisa, que era inquieto, que convertía su casa en especie de remolino, que grita, que desordena las cosas, que se sube a los muebles, am, que actúa impulsivamente? Am, ¿Alguno de ustedes conoce a algún niño así de esta manera? Levante su mano. Solamente una hermana conoce a un niño así. Ok. Dos hermanos. Ok. Listo. Ok. Observe. El ADHD o en español TDAH es un trastorno del comportamiento, dice este médico, que suele ser común y que afecta aproximadamente a un 4 o 8% de los niños de edad escolar. Es solamente un 4 al 8%. Los niños, o sea, los niños varones, son 3 veces más propensos de padecer este trastorno que las niñas, aunque aún se desconoce la razón. Los niños con TDAH actúan sin pensar, son hiperactivos y no pueden concentrarse fácilmente. Puede que entiendan lo que se espera de ellos, pero tienen problemas ejecutando las tareas que se les encomiendan porque no pueden permanecer sentados, prestar atención o estar atentos a detalles. Por supuesto, todos los niños, especialmente los más jóvenes, actúan de este modo algunas veces, particularmente cuando están ansiosos o excitados. Pero la diferencia en el TDA es que los síntomas están presentes durante periodos de tiempo más largos y estos ocurren en diferentes situaciones. Los síntomas bloquean la habilidad de los niños de poder desenvolverse socialmente, académicamente y en sus casas. O sea, que lo que la ciencia dice, que las razones por las que los niños no ponen atención, o algún, por lo menos del 4 al 8%, no prestan atención
a las clases es porque es muy posible que tengan un trauma, un síndrome que se llama el síndrome de déficit de atención con, con hiperactividad. Ahora, yo simplemente estoy tratando de hacer un argumento eh, en esta clase, ¿no? Y cuando yo veo este, algunos comportamientos que se describen en esta página, yo comienzo a pensar de que aquí se está haciendo mención que de un 4 a un 8% de los niños en edad escolar son los que muestran este comportamiento. Pero la realidad de las cosas es que yo he visto a muchos adultos, no de la edad escolar, que muestran las mismas, los mismos traumas o los mismos síndromes, como ellos le llaman, o los mismos problemas cuando se trata de su comportamiento. Entonces, en mi observación, porque yo le he enseñado a niños, le he enseñado a adolescentes, le he enseñado a jóvenes, le he enseñado a adultos, le he enseñado a ancianos. En algunos casos he tenido 3, 4 grupos de estas edades en un mismo salón de clase y yo me doy cuenta que eh, tienen los mismos problemas. Muestran esta calidad ¿cómo se llama? Ah, que es muy común de comportamiento. ah, y yo me pregunto, entonces, ¿cómo podemos explicar esos trastornos que, se hacen ver aún también en los adultos? Bueno, aquí en este artículo obviamente no, no lo explican, pero se concentran en los niños. Y yo creo que eh, después de haber observado mucho cómo se manejan estas cosas aquí en los Estados Unidos, en particular en las escuelas seculares. Eh, esto del síndrome de déficit de atención de hiperactividad es obviamente una teoría, es una teoría porque viene de la ciencia de la psicología y de la ciencia de la psiquiatría, pero es una teoría que produce un negocio redondo, porque ¿a qué padre no le va a interesar es que su hijo sea sanado específicamente de un síndrome o de un trauma que vaya a afectar su vida social y su vida escolar? ¿A qué padre no le va a interesar eso? Les cuento una anécdota rápidamente. Una chica que trabajaba conmigo hasta hace poco, su hijo eh, parece, según ella, tiene este síndrome, el síndrome de déficit de atención. Entonces tiene muchos problemas en la escuela. Entonces en la escuela le han hecho muchas evaluaciones, ¿ok? Y a cada rato le mandaban cartas diciéndole los problemas que este chico mostraba y todo lo demás. Entonces, por fin le llegó una carta donde le decían que si ella se dedicaba a cuidar a su hijo en su casa, ella iba a recibir este, un salario de parte del gobierno y un salario bastante grande, bastante dinero, para que cuidara a su hijo en su casa, su propia madre cuidando a su hijo y le iban a pagar el gobierno para que lo cuidara. Pero la condición era que tenía que llenar un formulario donde ella estaba ah, determinando y confirmando de que su hijo tenía este trauma. Cuando un niño aquí en los Estados Unidos se va a diagnosticar con este síndrome, entonces se considera una persona que tiene una incapacidad. Y hay niños que con estos síndromes son tratados de una manera totalmente diferente. Reciben muchos beneficios, pero son tratados totalmente diferente. A tal grado que aun cuando están
recapacitándose, o sea, cuando están mejorándose, no los dejan que se mejoren, porque si eh, por A o por B razón este padre, esta madre le envía una carta al gobierno y les dice, bueno, ya, ah, ya está sanado. Entonces lo que hacen inmediatamente es que le quitan la ayuda que se le daba a estos padres y entonces esto se ha convertido en gran negocio, no solamente para algunos padres, sino que también para algunas escuelas. Y lo interesante del caso es que a algunos padres no les importa decir que sus niños son retardados y que tienen este síndrome y que tienen estos problemas con tal de recibir una buena cantidad de dinero. Entonces, lo que la ciencia ha hecho con todas estas observaciones y todos estos estudios, que incluso ellos mismos no saben por qué los niños se comportan de esta manera. Incluso este artículo dice que se desconoce las razones, pero de todas maneras, todos los días se están dando diagnósticos a padres de familia y se les están diciendo que vayan a visitar a un médico para que les hagan una evaluación para detectar si tienen el síndrome de déficit de atención. Entonces, todo esto, hermanos, es muy importante que usted lo sepa, porque am, la ciencia tiende a ver a sus hijos y a mis hijos desde un punto de vista científico secular y la teología tiende a ver a un niño desde el punto de vista de Dios. La ciencia dice que su hijo tiene un síndrome. La palabra de Dios dice que el niño, aunque es niño, está y vive en una condición natural de pecado. El niño nació ya pecaminoso y se comporta de ciertas maneras porque es un pecador, aunque es chico. Nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestros niños como angelitos y lo son, pero no dejan de ser pecadores, porque no me vaya a decir usted que una mentira de un niño es totalmente diferente a la mentira de un adulto. Mentira es mentira. Entonces, cuando el niño miente, cuando el niño esconde, cuando el niño hace y tiene ciertos comportamientos, esos comportamientos son simplemente el reflejo de que este niño va a crecer siendo un pecador. Y entonces, si es un pecador y lo vemos como un pecador, entonces vamos a orar por este niño. Vamos a orar para que venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Si es la ciencia va a buscar componerlo, a arreglarlo, hacer todo lo que sea posible. Y todo este llamado a arreglarlo y componerlo, pues produce una gran industria en todo el mundo. Y yo sé que voy a recibir mensajes y voy a recibir este, comentarios acerca de lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad, es la realidad. Voy a decir algo acerca de la ciencia y el conocimiento humano. Es habitual confundir la psicología con otras ramas relacionadas con el conocimiento humano, lo cual interfiere a la hora de entender el concepto en cuestión y de crear una ciencia sólida. Una de las principales profesiones con las que se confunde la psicología es la psiquiatría. La psiquiatría viene de la medicina, es una rama de esta, mientras que la psicología es una ciencia en sí misma. Por lo general, los psiquiatras buscan una explicación más biológica del funcionamiento psíquico, buscando desequilibrios hormonales o químicos, los cuales corrigen mediante la administración de la psicofármacos y que pueden combinar con la psicoterapia. En otras palabras, que el psiquiatra o el médico le saca sangre al niño, trata de ver de alguna manera de explicar su comportamiento por cuestiones y exámenes biológicos. En cambio, los psicólogos, por su parte, ellos analizan, observan el comportamiento del hombre, el origen y la causalidad del comportamiento disfuncional o de aquello que genera malestar y utilizan únicamente la psicoterapia como técnica de intervención, pero no pueden prescribir
medicación. Entonces, para que un psicólogo pueda prescribir medicación, tiene que unirse con la otra rama de la ciencia, que es la, la psiquiatría. Entonces, ambas ciencias se unen y entonces sacan todas estas clases de estudios que para muchos pues, es bastante importante. Yo no me voy a poner aquí a negar la validez de la psicología o de la psiquiatría, ni mucho menos de la medicina, porque ese no es el tema. Lo que yo quiero dejar con ustedes es que usted como maestro que ha sido llamado por Dios, usted como pastor, usted tiene que determinar qué es lo que usted va a creer. Porque si usted en su iglesia usa la psicoterapia, eh, la, la, las diferentes ciencias que hay para explicarle a la gente por qué son como son, en lugar de decirles lo que Dios dice, entonces usted se ha equivocado de, de llamado. Entonces es muy importante que usted entienda eso. Este artículo que les estaba leyendo hace mención de 14 síntomas que su hijo podría tener TDAH. TDAH son las siglas que identifican el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Um, um, Aquí hay tres le he puesto de los 14, le he puesto solamente 3. Pero usted va a ver en la parte baja de la página que le puse 14 síntomas. Si su hijo es inquieto, tiene problemas jugando tranquilamente, no puede acabar sus responsabilidades, tiene falta de enfoque, evita sus tareas que necesitan esfuerzo mental extendido, comete muchos errores, se pone durante el día a soñar despierto, tiene problemas para organizarse, le falta la memoria, ah, tiene síntomas múltiples en estos entornos. Entonces, la ciencia dice que su hijo tiene TDAH. Le he puesto 3 de estos 14 y quiero que vean y observen algo interesante acá. Primeramente dice que uno de los síntomas es el comportamiento autoenfocado. Dice el estudio que un síntoma que su hijo tiene TDAH es lo que parece la inhabilidad de reconocer las necesidades y deseos de las otras personas. Esto podría llevar a su hijo a los síntomas que siguen, o sea, interrumpir y problemas esperando su turno. Quiero que comencemos a pensar en el primer síntoma que dice que su hijo tiene TDAH. Es el síntoma que parece que su hijo tiene la inhabilidad de reconocer las necesidades y los deseos de las otras personas. Eso en la Biblia se llama egoísmo. Eso en la Biblia tiene bastantes nombres. ¿Ok? Tiene bastantes nombres. Es definido de diferentes maneras. Es más, esta es una de los indicios de que una persona es pecador, que no sabe este, poner las necesidades de otra persona antes de la suya. Una persona no puede ser misionero, una persona no puede ser pastor, una persona no puede morir por Cristo sin antes pensar en las necesidades de otras personas. No puede. Entonces, este indicio de ser egoísta, de ser solamente para adentro, de ser solamente mío, 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 ¿ok? En la Biblia no es TDAH, sino que es uno de las cualidades de una persona que, que es pecador. Así de simple. Mire la segunda, interrumpir. El autoenfoque podría hacer que su niño con TDAH interrumpa a otros mientras que estos hablan o hace que además se entrometan en las conversaciones de otros. Eso lo vemos nosotros no solamente en los niños, eso lo vemos nosotros
en los mismos adultos. Cuando una persona está conversando, muchos de ellos tienen ese problema de inmiscuirse en las conversaciones de otras personas. La psicología, la ciencia dice que si su hijo hace esto, entonces tiene un trauma y que por lo tanto tiene TDAH. Problemas esperando su turno. Los niños que tienen TDAH tendrán problemas cuando tienen que esperar su turno durante una clase y sus actividades o cuando están jugando con otros niños. Dígame cuántos adultos usted no conoce o que usted conozca que no tienen estos tres problemas. Estos tres problemas son problemas del ser humano y no solamente de los niños a, escolares, de los niños preescolares. Por lo menos esa es ¿cómo se llama? Mi observación. Entonces, la ciencia llama a, estos síntomas como prueba de que su hijo pueda tener el TDAH. Ahora le voy a presentar a usted ahora un pequeño video de la escuela de padres um, eh, que usted puede encontrar en la internet bajo guía infantil. Y yo quiero que usted note cómo es que esta señora, esta maestra, le enseña a los padres acerca del comportamiento de los niños. Vamos a ver si lo podemos ponerle un buen volumen acá. Permítame. Hola, soy Alba, editora de Guía Infantil. Imagina esta situación. Estás hablando con otro padre a la salida del colegio, o te llaman por teléfono, o estás tratando con el médico de tu hijo una enfermedad. Pero, ¿qué hace tu hijo en ese momento? Intentar interrumpirte, te tira de la manga, te da golpecitos, habla cada vez más alto o incluso se tira al suelo y chilla para que le hagas caso. ¿Y qué hacemos nosotros en ese momento? En muchas ocasiones perdemos la paciencia. Son situaciones que nos enervan y que no sabemos solucionar. En guiainfantil.com te vamos a dar 5 consejos para evitar que tu hijo interrumpa constantemente. Interrumpir constantemente recurriendo a todo tipo de estrategias es un mal hábito que tienen algunos niños y que hace que los padres perdamos la paciencia, nos enerva e incluso a veces terminemos chillando y gritando a nuestros hijos. Y en ocasiones no damos con esa tecla que necesitamos para frenar esta conducta. ¿Qué podemos hacer? Debemos entrenar al niño para que aprenda a esperar su turno. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en esos momentos en los que estamos hablando con ese padre en el colegio o atendiendo una llamada de teléfono o hablando con el médico, tenemos que parar tan solo un segundo, bajarnos a la altura del niño, es el método de la escucha activa, y decirle, ahora no puedo atenderte, vas a tener que esperar tan solo un segundo. Cuando termine, me cuentas lo que necesitas. Y seguimos con nuestra charla. Cuando hayamos terminado, efectivamente tenemos que escuchar al niño, pedirle que nos cuente lo que quería, porque si no, volverá a interrumpirnos la próxima vez. ¿Y qué hacemos si aún así nuestro hijo sigue tirándonos en la manga, dándonos golpecitos, hablando cada vez más alto? Tenemos que mantener la calma, de nuevo no chillar. Podemos tocarle el hombro, poner nuestra mano encima de su hombro o cogerle de la mano. Es el lenguaje del cuerpo. Establecemos un contacto físico con él y el niño sabe que somos conscientes de que él está esperando para decirnos algo. Incluso si se pone muy insistente, podemos girarnos un poquito. De nuevo, cuando acabemos nuestra conversación, nos giraremos hacia el niño y le pediremos que nos cuente qué es lo que quería decirnos. Tenemos que entrenar la paciencia de nuestros hijos. Cuando nos pidan algo, deja que esperen unos minutitos o unos segundos antes de dárselo. Si te piden algo y corres como un rayo, ellos entenderán que estarás ahí en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Ya sea que lo que quieran es contarnos un chiste, hacer un dibujo con nosotros, jugar un juego de mesa, espera unos segundos antes de ponerte con ello. Así aprenderán a esperar. Y este es el consejo estrella relacionado con cualquier tema que afecte a la educación de nuestros hijos. El ejemplo importa. Si nosotros les interrumpimos cuando nos están contando un relato porque tenemos que hacer la colada, si no escuchamos a otros adultos, si no sabemos esperar nuestro turno, nuestros hijos aprenderán por imitación. Es muy importante que nosotros también tengamos esa paciencia.
No alargues demasiado esos tiempos de espera, sobre todo si tu hijo es de los que interrumpe constantemente y no sabe esperar. Es decir, si estás hablando con un adulto y has pedido a tu hijo que espere, que esa espera sea tan solo de unos minutos y no media hora. No lo alargues demasiado. Y un consejo final, no pienses que contigo no va a funcionar porque ya has aplicado alguno de estos métodos y no ha funcionado. Hay que ser constante, sobre todo si tu hijo o tu hija es de los que interrumpen constantemente. Son métodos de disciplina positiva que funcionan mucho mejor que los gritos o los castigos. Si además sueles dedicarle un espacio de tiempo solo para él, verás cómo a medida que crece y madura, tu hijo se enfadará menos, tendrá menos rabietas e irá aprendiendo a esperar su turno mientras tú haces otra actividad. Si necesitas más información sobre esto o cualquier otro tema relacionado con la educación de tu hijo, no olvides visitar la escuela de padres de guiainfantil.com. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest e Instagram. Un saludo y hasta la próxima. Ahora es interesante ver este video porque en este video, como ustedes pudieron ver, todo lo que esta señora dijo no tenía nada que ver con psicología, sino que tuvo que ver con consejos prácticos reales de lo que los niños hacen. Obviamente ella no se metió ni a teología ni se metió a psicología, simplemente se metió a consejos prácticos. Pero ¿qué dijo la señora? Dijo que lo que hacen los niños es un mal hábito y una mala conducta. Es un mal hábito. Un hábito es algo que los niños hacen una, dos, tres, cuatro veces y continúan haciendo y que esto se vuelve una mala conducta. Nosotros, los adultos, tenemos muchos malos hábitos que nos hacen ver como que nos estamos portando mal. Entonces, el consejo de esta señora es que número uno, se debe entrenar al niño, se tiene que usar el lenguaje del cuerpo, se tiene que entrenar la paciencia del niño, se tiene que educar al niño con ejemplo e imitación y uno tiene que ser constante en lo que está haciendo. Me llamó mucho la atención el número 4 porque incluso el hermano Ramón dice cuando hay niños que son hiperactivos muchas veces lo son por la falta de atención de los padres en el hogar. Y eso es muy cierto. Muchos niños aprenden a tener malos hábitos y a tener mala conducta porque aprenden de sus propios padres. ¿Ok? Entonces aquí vemos dos lados de la moneda. Por un lado, estos malos hábitos y esta mala conducta, la psicología le llama como que tienen un trauma que necesita ser tratado, que necesita ser, incluso en algunos casos, se le tiene que dar medicina a los niños y los niños con esta medicina aparecen sonámbulos y es triste ver a muchos niños que los padres se han tragado esta píldora y que le dan medicina a los niños para poder contenerlos. No usan nada porque es más fácil una píldora que tener que educarlos. Yo me acuerdo, yo crié 4 hijos, una niña y 3 niños, y cuando estaban chicos, yo eh, me acuerdo que los llevé una vez a un restaurante, pero a un restaurante formal, no a un McDonald's, sino que a un restaurante normal. Y mis hijos no sabían cómo comportarse. Creían que este restaurante era un parque. Querían andar corriendo, querían pararse en las sillas, no sabían cómo comportarse. Entonces me pusieron en vergüenza y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a regresar a ningún restaurante hasta que no hayamos entrenado a nuestros hijos a comportarse y a aprender a comer. Ahora, les explico algo. Aquí en los Estados Unidos la vida es un poquito muy diferente. Eh, yo no sé cómo es allí en su tierra, pero aquí, eh, pues, durante la semana es muy difícil que todo, tanto padres como hijos, se puedan sentar a la mesa a comer. El padre llega, come, la mamá llegó, come, los hijos llegan después, no quieren comer más tarde. Es muy difícil este,
hacer que todo el mundo se siente a la mesa. No es ninguna excusa, pero esa es la realidad. Entonces lo que ocurría con nosotros es que nosotros apartábamos por lo menos una vez a la semana eh, para comer todos juntos. La cena del domingo era para estar todos juntos y sentarnos a la mesa. Entonces yo les decía a mis hijos, se me van a ir a bañar, se me van a ir a peinar muy bien, se me van a perfumar y se me van a vestir bien y todos los domingos en la tarde y vamos a comer a la mesa. Y así lo hacían, chiquititos, todos se bañaban bien bañaditos y ya venía la niña con su vestidito, los niños bien vestiditos y cada uno tenía su silla y entonces comenzaba a enseñarles a ellos cómo es que se comía en una mesa, cómo se agarraba la cuchara para tomarse el caldo, cómo se usaba el tenedor, qué es lo que se comía primero, cómo es que trabajaba la ética de la mesa. Y comenzamos a enseñarle domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y un día ya ellos ya sabían, los voy a llevar a ustedes a un restaurante muy bonito y ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Y así fue, sin yo decirles, vamos a ir a cenar, pero no vamos a cenar en la casa. Los niños se fueron a bañar, perdón, la niña se fue a bañar, papá se vistió bien, mamá se vistió bien, nos subimos en el carro, fuimos a comer y eso fue una maravilla porque los niños no anduvieron corriendo, no anduvieron haciendo ruido, se sentaron bien, se pusieron su servilleta en sus piernas, comieron como niños decentes, se comieron la ensalada cuando tenían que comérsela, sabían cómo tomarse el caldo, cómo ordenar la comida, no estuvieron peleando. Y después de esa, ¿cómo se llama? Experiencia, siempre, todos los domingos, salíamos a comer y hasta el día de hoy esos chicos se acuerdan de la experiencia que tuvieron de pasar por una especie de entrenamiento. Ahora veo a mi hija con su hijo, mi nieto, y ella también lo educa de la misma manera. Entonces, hermanos, muchas de estas cuestiones y problemas y traumas psicológicos de los niños no son, no son más que malos hábitos que han sido creados en sus propios hogares por sus propios padres, pero que sus padres, al no saber qué hacer con ello, no buscan arreglar el problema, sino que buscan arreglar el problema, pero rápido. Entonces pagan, compran medicina, esto y lo otro, y terminan haciéndoles tremendos males a sus hijos. Si nosotros cambiamos, hermano, nuestros hijos van a cambiar. Si nosotros entramos en la disciplina del Señor y comenzamos a arreglar nuestros caminos dentro de la casa, entonces nuestros hijos también van a ser arreglados. Ellos van a heredar nuestra cultura del cielo. La van a heredar. Si nuestros hijos no nos ven orar, ellos tampoco van a aprender a orar. Si nuestros hijos no ven que nosotros levantamos la Biblia para leer, tampoco nuestros hijos. Si nuestros hijos no ven que nosotros tenemos fe en que Dios va a proveer, tampoco nuestros hijos van a creer. ¿Cómo nosotros esperamos que nuestros hijos crezcan para ser siervas y siervos si nosotros les estamos enseñando a ser paganos, si nosotros mismos en nuestra casa les estamos enseñando a ser chismosos, a ser negativos, a decir palabras coloradas de todos los sabores y de todos los tamaños? Pero nosotros queremos que nuestros niños no sean de esa manera. ¿Cómo queremos que nuestros hijos deseen buscar de Dios si lo que les ponemos en la televisión son puras malas palabras, malos hábitos, películas y programas que tienen que ver con todos los pecados que la misma Biblia prohíbe? ¿Cómo es que nuestros hijos van a poder ser educados y van a poder salir adelante si nosotros los mismos padres, estamos bañándolos y alimentándolos con toda clase de suciedad? Usted dígame, ¿cómo es que vamos a hacer todo eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más fácil ir a un psicólogo, es más fácil escucharle a un psicólogo, es más fácil leer un librito o escuchar a una persona, agarrar una pastilla, entrar a un programa, que decir, no, este niño es como es, porque yo, es mi culpa,
Es mi culpa de que él se comporte de esa manera. ¿Cómo nosotros esperamos que nuestros hijos no sean violentos y dejen de pelear cuando nosotros somos tremendos violentos y en todas partes andamos peleando con todo el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? No se puede. ¿Cómo es que esperamos que nuestros hijos no les gusten los vicios, no les gusten este, la cerveza o la tomadera, si nosotros, aún siendo cristianos en nuestras casas, somos bebedores y hacemos cosas que no deberíamos hacer y nuestros hijos se fijan y nosotros qué es lo que hacemos? Envíalo a la iglesia para que ahí lo cambien. No, no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Tenemos que hacer algo para que este, nuestros hijos cambien y eso algo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ser verdaderamente transformados por el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, nuestros hijos no tienen ninguna defensa, no tienen ninguna manera para poder salir adelante. Digamos algo acerca de la teología. La teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio o razonamiento, por lo que significaría que teología es el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. La teología es, de esta forma, la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. Ernest F. Kevin, un pastor bautista y escritor, define la teología como la ciencia de Dios que se ha revelado a través de su palabra. Y esta ciencia de Dios es nuestra ley, es la ley por la que nosotros tomamos decisiones, por la que nosotros ah, regimos nuestras vidas. Yo quiero que observen algo antes de terminar, dos textos que se me hacen bastante interesantes, relacionados a lo que acabamos de decir. Primeramente, en Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y si usted tiene su Biblia o puede, subraye esa palabra de últimos tiempos. Los últimos tiempos comienzan el momento que Pablo dice estas palabras hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, los tiempos más cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él lo dice, Él está diciendo que el Espíritu Santo estaba mostrando, estaba diciendo claramente que en esos tiempos, dice algunos, no todos, no muchos, pero dice algunos, se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Pues, hermano, escúcheme algo usted muy importante, ¿ok? Esos algunos, ¿ok? Son muchos pastores, esos algunos son muchos maestros, esos algunos son muchos conferencistas, esos algunos son muchos escritores que se han apartado de la fe verdadera y han cometido lo que se llama el sincretismo, han unido, han mezclado la ciencia con la teología y han llegado a tal momento en que usted no sabe dónde es que ambas se separan, porque están fascinados con los estudios científicos y es muy fácil fascinarse. Yo sí que ustedes saben que yo voy a la universidad y estudio y es muy fácil fascinarse con los estudios, con los artículos, con todos los últimos encuentros de la ciencia y todo lo que ellos han descubierto. Y es muy fácil fascinarse con eso. Es muy fácil fascinarse como maestro dentro de la iglesia y leer un libro y luego tratar de ir a la iglesia y enseñarle
una infinidad de cosas que ni siquiera se entienden, pero que no tienen nada que ver, que parecen muy buenas, pero que no tienen nada que ver con la fe verdadera. Entonces, es muy importante que usted entienda eso, que nosotros estamos viviendo en tiempos que son bastante peligrosos y que el Espíritu Santo dice claramente que en estos días algunos se apartarán de la fe verdadera y van a ir en pos de abrazar un montón de teorías, un montón de enseñanzas que contradicen en sí la realidad de la fe verdadera. Es muy simple, hermano. El hombre es como es, porque es pecador. Y ese pecado comienza a detectarse desde la niñez, desde la juventud y toda la vida. El ser humano muestra una condición de rebeldía en contra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 9, dice esto: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, esos últimos días son también los mismos, los últimos tiempos. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor para sí misma. ¿Se acuerdan aquel trastorno que la psicología estaba diciendo acerca de que si su hijo tiene este problema es porque tiene ese síndrome, y ese síntoma es el comportamiento de autoenfoque, o sea, la inhabilidad de reconocer las necesidades o deseos de otras personas? Bueno, la palabra de Dios dice que en los últimos días la gente solo tendrá amor para sí mismo. Y ese síntoma está describiendo el deterioro del carácter de los hombres, y ese deterioro del carácter de los hombres no solamente comienza a mostrarse desde la edad adulta, sino que desde que una criatura es un niño. Pero pues a un niño lo excusamos porque es niño, a un adulto no. Pero de todas maneras, si usted observa a sus hijos, si usted observa a tanto jóvenes como niños, usted va a observar que esos niños ya comienzan a demostrar que un día van a necesitar a un Salvador. ¿Por qué? Porque son pecadores. Pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero, dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Usted ve, esto es lo mismo que está mostrando el artículo que yo les mostré a ustedes. Van a tener, dice, problemas en sus hogares, y aquí eso es lo que está mostrando este texto: serán desobedientes a sus padres. Está mostrando que van a tener problemas en sus relaciones interpersonales con todas las personas. Aquí está hablando, si tienen problemas con los padres, van a tener problemas con los amigos, con sus hermanos, van a tener problemas con los vecinos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque está haciendo aquí mención de lo que es la máxima autoridad para un hijo: sus padres. Cuando usted, aquí en los Estados Unidos en este momento estamos experimentando pero tremendos problemas con la política, que han básicamente le han robado toda autoridad a la policía, y la gente se ría de los policías. No solamente estaba viendo en las noticias hace 2 días que iban caminando dos policías y la gente salió a tirarles agua, y los policías no pueden hacer absolutamente nada porque tienen prohibido defenderse. Los matan cuando los policías están sentados tomándose un café, que se están tomando un break, llegan por detrás y los matan. Es, imagínense, si una persona ya no le tiene miedo a las autoridades estatales, a los policías, ¿cuánto más le va a tener miedo a cualquier otra autoridad? No le tienen miedo. Entonces, aquí está mostrando la corrupción del carácter de los hombres en los últimos días. Dice que van a ser malagradecidos. Dice, no considerarán nada sagrado. Ese espíritu de respeto y de reverencia se les va a ir. Serán crueles. Perdón, verso 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios.
Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. Y ese poder es el poder de la palabra, es el poder del Espíritu de Dios, es el poder de la autoridad de Dios sobre la vida. Aléjate de esa clase de individuos, dice la palabra de Dios. Aléjate, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en los artículos de la medicina moderna acerca de que el comportamiento de los hombres se debe a un trauma y no porque son pecadores, entonces usted comienza a darse cuenta de que la psicología no quiere, no cree ni quiere creer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo ve usted a sus alumnos? Cuando sus alumnos están en, en el salón de clase, ¿usted los ve como un caso eh, que tiene que ser tratado con la psicología, o ve a sus alumnos como seres que necesitan que usted ore, les enseñe la palabra de Dios, los encamine en el camino de Dios y le pida a Dios todos los días por esos niños, por esos adultos, por esas señoras, por esas señoritas? Este, la iglesia es un hospital de gente que viene golpeada, que viene con muchos pecados. Y si nosotros lo que hacemos es aplicarles las terapias de psicología en lugar de hablarles del evangelio y lo que Dios dice acerca del comportamiento del hombre, entonces nosotros estamos fallando como siervos de Dios. Usted ve a sus hijos como un científico, entonces va a aplicar todas las técnicas de la psicoterapia, de la parapsicología, de la psicología, de la medicina, y pues dedíquese a eso. Pero, pero no engaña a la gente haciéndole creer que usted enseña la Biblia cuando no enseña la Biblia, sino que está enseñando otra cosa que no tiene nada que ver con la fe verdadera. Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a estar estudiando la tercera ley, la ley del idioma. Vamos a hablar acerca de la importancia de poder comunicarse en un lenguaje común. Y un lenguaje común no tiene solamente que ver con un idioma, sino una manera de comunicación común que sea común tanto al maestro como al discípulo. Ok, hermanos, entonces vamos a parar aquí en este momento y voy a dar la oportunidad para permitirles que hagan algunos comentarios o algunas preguntas.